El mejor estudiante solo miró al matón de la escuela por accidente. Como resultado, la otra parte lo aplastó contra la pared. Sin embargo, los agresores de la escuela no lo sabían. Pronto también serán castigados por este comportamiento. Completamente arrepentido. La cara del niño estaba enrojecida y tenía dificultad para respirar. Muchos estudiantes se reunieron alrededor, pero ellos simplemente miraban con actitud de espectadores. Al ver esto, el hermano menor quiso soltarse, pero el abusador de la escuela insistió en que continuara estrangulándolo. Afortunadamente, el maestro llegó en ese momento. La atmósfera tensa y enojada finalmente se calmó. El acosador de la escuela no tuvo más remedio que explicar que solo estaba bromeando. Pero el maestro no lo creía así. En ese momento, el acosador de la escuela volvió a amenazar al niño. Si todavía quieres ir a la escuela, tendrás que ser más inteligente. ¿Qué te pasó exactamente? Él tiene razón. Es una broma. Tened cuidado todos. Está bien, está bien. La conducta de acoso de los acosadores escolares. Y no fue solo una vez. Cuando llegó el examen ese día, el niño no pudo concentrarse para responder las preguntas. Entonces empezó a contradecirse. Todos los estudiantes quedaron atónitos ante esta escena. El profesor pareció preocupado al ver esto. El niño dijo en voz baja: «Bien, la razón por la que hizo algo tan extraño fue. Todo esto fue por culpa del acosador de la escuela en el asiento trasero. Estaba drogado». Caminó directamente hacia el matón de la escuela. Ya es suficiente, no hay necesidad de soportar más. Luego cogió un libro que estaba a un lado. Dale una bofetada fuerte en la cara al matón de la escuela. Luego utilizó un bolígrafo para pinchar la mano del pequeño seguidor. Finalmente, una serie de golpes brutales le enseñaron al matón de la escuela una lección que aprendería. El nombre del niño es Xiaoen. Fue una estrella académica muy reconocida en toda la escuela. Pero normalmente prefiere estar solo. Por eso no tengo muchos amigos. En su tiempo libre lee con auriculares. Su disputa con el matón de la escuela comenzó hace unos días. Ese día, Xiaoen tuvo un desempeño excepcional en el examen. Ganó una medalla de oro en una competencia de matemáticas. El acosador de la misma clase también ganó una medalla de bronce. Pero debido a que Xiaoen se robó el protagonismo esta vez, por lo tanto, el matón de la escuela lo odiaba profundamente. Después de que Xiaoen recibió el certificado de premio, toda la clase se quedó en silencio. Por el contrario, el acosador de la escuela recibió el premio de bronce. Pero entonces estallaron aplausos entusiastas. Luego, el acosador de la escuela regresó a su asiento por celos. Luego miró ferozmente a Xiaoen. Él odia absolutamente cuando otros lo eclipsan. Después de clase, el matón de la escuela todavía estaba acompañado por sus subordinados como de costumbre. Compañeros de clase que hacen bullying. No solo hizo que la otra persona bailara un baile incómodo. Incluso tuvieron que comprarles una bebida a cada uno. En ese momento, el matón de la escuela vio a Xiaoen. Todavía estoy estudiando solo en mi asiento. Luego agarró su zapato y se lo arrojó. Incluso después de terminar, el matón de la escuela no pudo resistirse a hacer algunos comentarios sarcásticos. Luego, de manera pretenciosa: «Necesito disculparme con Xiaoen». Xiaoen respondió al matón de la escuela con fingida compostura: «Presta atención la próxima vez». Pero esto hizo que el acosador de la escuela se sintiera muy avergonzado. Luego llegó al lado de Xiaoen. Todo empezó con otra ronda de burlas. Xiaoen tampoco mostró piedad hacia el matón de la escuela. Memorizar más palabras es mejor que perder tiempo hablando. Justo cuando el matón de la escuela ardía de rabia. Cuando quise darle una lección. De repente, un equipo de béisbol irrumpe en el aula. Querían encontrar a un estudiante en la clase llamado Xiao. Al ver esto, todos los estudiantes señalaron la esquina. Xiao solo se enteró después de despertar. La otra parte vino a causar problemas por culpa de una chica. Una chica que ama secretamente a Shou. Pero la chica no le importaba. Esto puso al otro chico muy celoso. Estaba listo para golpearlo de inmediato. Eso es demasiado despiadado. Afortunadamente, Xiao era un luchador entrenado. Se ocuparon de estas personas en poco tiempo. Luego, de una manera aún más dominante, le dijo a la otra parte: «Llévenlo a la enfermería. Si se atreve a decir que fui yo, no permitiré que se salga con la suya». Incluso el matón de la escuela y su pandilla quedaron impactados por esta escena. Pero Xiaoen era el único que lo miraba con ojos penetrantes. Resulta que durante su pelea anterior, accidentalmente tiré el estuche de lápices de Xiaoen. Cayó al suelo. Al ver esto, Xiao rápidamente lo recogió y se disculpó con él. Pero Xiaoen todavía no le dirigió una mirada amistosa. ¿Por qué pelean en el aula? Xiao sonrió impotente, se dio la vuelta y se fue. Pero el conflicto entre Xiaoen y el matón de la escuela está lejos de terminar. Al día siguiente, incluso se llevaron la ropa deportiva de Xiaoen. Simplemente tíralo al inodoro.
Y cuando llega la hora de la clase de educación física, entonces Xiaoen se dio cuenta de que le faltaba su ropa deportiva. Giró la cabeza para mirar al matón de la escuela y a los demás. Al mismo tiempo me di cuenta que faltaba la ropa. Debieron haber sido ellos. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, Xiaoen no tuvo más remedio que darse por vencido. Durante el entrenamiento en el patio de recreo, solo pudo empezar a correr sin llevar ropa deportiva. Y porque Xiaoen dedicó toda su energía, concentraron toda su energía en el estudio. Debido a su falta de ejercicio, tenía muchos problemas para correr. Por el contrario, Xiao terminó con un tiempo de 6 minutos y 12 segundos. Primero en cruzar la línea de meta. Xiaoen, por otro lado, se quedó atrás. Ya estaba cansado después de correr solo unos pocos pasos. Jadeo. Los agresores de la escuela se rieron aún más fuerte cuando vieron esto. Incluso imitaron su estilo de correr y se burlaron de él de diversas maneras. Xiao no podía soportar verlos intimidar a la gente de esa manera. Entonces cogió un zapato y le golpeó en la cabeza. Ante la fuerza absoluta, los matones de la escuela no se atrevieron a mostrar ningún mal genio. Tienes que recoger obedientemente el zapato y devolvérselo a Xiao. En el vestuario, los matones del colegio. Pero aún así se burló de Xiaoen. Justo cuando se sentían satisfechos, Xiao sí caminó directamente hacia el matón de la escuela. Diles que paren. Pero esta táctica fue completamente ineficaz contra el acosador de la escuela. Sin embargo, justo cuando Xiaoen estaba a punto de irse, el secuaz inmediatamente empujó a Xiaoen a un lado. El matón de la escuela lo vio en tan lamentable estado. También me di cuenta de que simplemente estaba fanfarroneando. Justo cuando Xiaoen estaba al borde de la muerte. Afortunadamente, el profesor llegó a tiempo. Esto interrumpió sus acciones. Esto molestó mucho al matón de la escuela. Entonces tuvo que explicar que solo estaba bromeando. También amenazó a Xiaoen, diciéndole que no dijera tonterías. De lo contrario, morirá sin lugar de sepultura. Bajo presión, Xiaoen no tuvo más opción que mantener la verdad oculta. Xiaoen todavía estaba estudiando tranquilamente por la noche. En ese momento alguien llamó a la puerta. Levantó la vista y se dio cuenta de que la persona que había llegado era Xiao. Resulta que Xiao, que trabajaba a tiempo parcial como repartidor de comida, se equivocó de dirección. Por un momento realmente no supo cómo explicarlo. Así que no tuvo más remedio que pedirle a Xiaoen un poco de agua. Antes de que Xiaoen pudiera responder, Xiao entró. Xiaoen no tuvo más remedio que entregarle un poco de agua. Xiao también lo bebió todo de un trago sin dudarlo. Probablemente ambos no tenían ni idea cuando se separaron. Se convertirán en mejores amigos en el futuro. Y el segundo día, un estudiante transferido llamado Xiao se transfirió aquí. Llevaba gafas y parecía muy refinado. Parecía tan honesto y sencillo. Esto también atrajo la atención del matón de la escuela, que se aprovechaba de los débiles y temía a los fuertes. Justo cuando estaban a punto de intimidar a Xiaoxi. En ese momento, Xiaoen se acercó por detrás al matón de la escuela. Apartar. Ese es mi asiento. No quiero. Al ver esto, Xiaoen tomó un bolígrafo y le advirtió nuevamente. Te dije que te hicieras a un lado. El matón de la escuela vio que era tan arrogante. Empezó a maldecir y a jurar mientras se preparaba para actuar. Pero Xiao, que acababa de despertarse, ofreció algunas palabras de consejo. Esto detuvo la inminente batalla. Pero el matón de la escuela estaba aún más furioso. Para hacer que Xiaoen se incline ante él. Entonces pensaron en ello. Respecto a lo que más valora Xiaoen. Esos son calificaciones. Luego encontró a los matones. Compré algunos artículos prohibidos misteriosos. Al día siguiente, el matón de la escuela encontró a Xiaoxi nuevamente. Y reveló el secreto que Xiaoxi había mantenido oculto en su corazón. Resulta que Xiaoxi había sufrido acoso antes, por lo que se transfirió a esta escuela. El matón de la escuela prometió mantenerlo en secreto. Pero la condición es que Xiaoxi debe obedecerle. Después de decir eso, sacó una pegatina de su bolsillo. Xiaoxi sabía lo que era esto. Pero estaba tan asustado que no sabía qué hacer. Indefenso, no tuvo más remedio que obedecer las órdenes del matón de la escuela. Los exámenes simulados llegarán pronto. Porque Xiaoxi estaba sentado en el escritorio detrás de Xiaoen. El acosador de la escuela luego le exigió que devolviera la pegatina que acababa de usar. Presionó su mano contra el cuello de Xiaoen. Hay un bicho volando alrededor de tu cuello. Xiaoen no lo tomó en serio y simplemente continuó respondiendo las preguntas. Al principio no notó nada malo. Justo cuando empezó a responder las preguntas. Pero poco a poco se fue sintiendo mareado y aturdido. Xiaoen solo podía recitar en silencio las preguntas del examen para no quedarse dormida. Pero entonces todo su rostro empezó a sudar profusamente. A medida que pasa el tiempo, la visión de Xiaoen también se volvió algo borrosa. Finalmente se tambaleó hacia el baño. Quiero mantenerme despierto lavándome la cara. Pero permaneció desorientado incluso después de regresar a su asiento.
Xiaoen le tocó lentamente la nuca. Solo entonces lo entendí. Resulta que me engañaron. Para permanecer despierto. De repente, Xiaoen comenzó a darse bofetadas repetidamente. Este extraño comportamiento también sorprendió a los estudiantes presentes. Todos estaban asombrados. Siguieron golpeándola hasta que sus mejillas se pusieron rojas como platos antes de detenerse. En respuesta a la pregunta del profesor, Xiaoen solo pudo decir que estaba bien. El examen terminó rápidamente y era hora de comprobar las respuestas. Pero Xiaoen descubrió una pregunta que no debería haberse equivocado. Él mismo respondió incorrectamente. Esto enfureció por completo a Xiaoen, quien no quería causar problemas. Giró la cabeza y miró a Xiao Xi en el asiento trasero. Xiao Xi también miró al matón de la escuela. Xiaoen se puso de pie sin dudarlo, caminando lentamente hacia el asiento del matón de la escuela. El cerebro también calcula rápidamente todas las posibilidades. Luego cogió un libro. Apunta la cabeza del matón de la escuela y golpea con todas tus fuerzas. Luego rápidamente con un bolígrafo, insertado en el dorso de la mano de otra persona. Esta brutal práctica conmocionó a los estudiantes. Pero Xiaoen persistió en su persecución. Un puñetazo cayó de lleno en la cara del matón de la escuela. Ella siguió desahogando su resentimiento hacia él, hasta que la otra parte pierda la capacidad de resistir. Luego lo soltó. El matón de la escuela también se desmayó en el suelo en ese momento. ¿No te lo dije ya? Sepa cuándo parar. Pero eso no es todo. Justo cuando Xiaoen estaba a punto de patearlo. Afortunadamente, Xiao lo detuvo a tiempo. Y dile que pare. Y la verdadera razón por la que hizo esto es para proteger a Xiaoen. Solo espero que no haga un gran alboroto por ello. Pero en este momento, Xiaoen estaba cegado por la rabia. Ella cogió una silla y empezó a blandirla hacia él. Inesperadamente, Xiao le devolvió el golpe. En ese momento, se olvidó por completo de que Xiao era un artista marcial entrenado. Pero Xiaoen todavía no estaba convencido. Mientras se prepara para seguir atacando a Xiao. Afortunadamente, el profesor llegó a tiempo. Así fue como se detuvo todo esto. Por la tarde, la maestra llevó a Xiaoen al hospital. Pedir disculpas al acosador de la escuela. Sin embargo, la madre del acosador de la escuela continuó insistiendo. Incluso amenazó con enviar a Xiaoen a un centro de detención juvenil. Xiaoen no tuvo más remedio que sacar la pegatina. Esto es exactamente lo que el matón de la escuela se pegó al cuello. Contrabando. El matón de la escuela entró en pánico al ver esto. Pero él todavía negó vehementemente haberlo hecho. Xiaoen había anticipado durante mucho tiempo que lo negaría. Así que simplemente inclinó la mochila del matón de la escuela hacia abajo. Efectivamente, dentro había artículos de contrabando. La madre del abusador de la escuela se quedó atónita en el acto. El profesor quería evitar que el asunto se agravara. No tuvieron más remedio que aconsejar a la madre del agresor escolar que trasladara a su hijo a otra escuela. Pero el abusador de la escuela todavía no mostró remordimiento. Siento que todo esto es culpa de Xiaoen. También estaba planeando su venganza. En el segundo día de clases, los dos secuaces del matón de la escuela encontraron a Xiaoen. La amenaza le hizo sentir que no debía irse después de la escuela. Pero ¿cómo podría Xiaoen tolerar a dos pequeños secuaces? Hagámoslo ahora. Luego los tres caminaron juntos hacia el baño. Los estudiantes de los alrededores también se reunieron para observar la emoción. Al entrar, Xiaoen permaneció completamente tranquilo. La puerta estaba cerrada desde dentro. Luego sacó un bolígrafo de su bolsillo. Él siguió presionándolo. Y la razón para hacer esto. Porque en los experimentos de Pavlov, mientras haya una campana sonando y acción de alimentación, los perros babearán. Porque los perros desarrollan un reflejo condicionado. Las dos personas que antes estaban aterrorizadas por este bolígrafo. Escuchar nuevamente el sonido del bolígrafo al ser presionado. También puede desencadenar el miedo como reflejo condicionado. Al final, Xiaoen podrá ganar sin luchar. Ya es suficiente, por favor. Y así, Xiaoen salió ileso. Salí del baño. Al ver esto, sus compañeros de clase también comenzaron a reunirse a su alrededor y tratar de acercarse a él. Pero Xiaoen solo quería centrarse en estudiar. El matón de la escuela del otro lado todavía no estaba dispuesto a aceptarlo. Así que gastaron mucho dinero para contratar a un gángster. Esperaba poder ayudarlo a vengarse. Porque Xiao lo detuvo a tiempo ese día. Xiaoen también invitó a Xiao a comer como disculpa. Los dos almorzaron juntos. Como resultado, su relación se profundizó. El pequeño no sabía que una feroz batalla estaba a punto de comenzar. Antes de que te des cuenta, será hora de salir de la escuela. Xiao Xi también estuvo involucrado en el incidente de la pegatina. Tomó la iniciativa de disculparse con Xiaoen. Pero Xiaoen todavía estaba enojado y lo ignoró. Luego se dio la vuelta y se fue. Efectivamente, tan pronto como llegó a la puerta de la escuela, los matones bloquearon la única salida de Xiaoen. Xiaoen no quería prestarles atención.
pero de repente el gángster lo detuvo. Voy a clase de tutoría. Los matones luego comenzaron a hacer su trabajo por dinero. Se llevó a Xiao en delante de los otros estudiantes. Xiao Xi, escondido entre la multitud, presenció esta escena. Quizás sintió que había decepcionado a Xiaoen. Luego regresó directamente al aula. Despierta al dormido Xiao y pídele que venga a ayudarte. Pero Xiao no tenía tiempo libre porque estaba ocupado repartiendo comida. Xiao Xi no tuvo más remedio que ofrecer 3 veces su salario para comprar su tiempo. Shou no pudo resistir la tentación y aceptó. Los dos rápidamente subieron a su motocicleta y corrieron al rescate. En ese momento, los matones llevaron a Xiaoen a un callejón sin salida. El matón de la escuela incluso amenazó con romperle la mano a Xiaoen. Ya no podía sostener un bolígrafo para estudiar, a pesar de la gran cantidad de gente que tenía delante. Pero Xiaoen permaneció tranquilo. Mi mente estaba acelerada, calculando todas las posibilidades. Luego utilizó la velocidad más rápida. Sacó el bolígrafo de su pecho y apuñaló al gángster. Pero inesperadamente, el oponente también era muy rápido. Inmediatamente después, Xiaoen sacó su teléfono y lo rompió nuevamente. Entonces rápidamente cogió la maceta y la arrojó violentamente. No es de extrañar que sea un estudiante destacado. La velocidad y el tiempo de cálculo se controlan con precisión desde hace mucho tiempo. Los otros matones todavía estaban en shock. Fue derribado al suelo. Y así, Xiaoen ganó la primera ronda a la velocidad del rayo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, inesperadamente, el gángster lo atrapó de un plumazo. Arrojado a un lado. El abusador de la escuela también aprovechó la oportunidad para acercarse y patearlo algunas veces. Incluso presionaron la mano de Xiaoen contra el suelo y la aplastaron. Justo cuando Xiaoen se sentía desanimado, Xiao llegó justo a tiempo. De un solo salto los tiró a ambos al suelo. Luego se giró con gracia y ayudó a Xiaoen a levantarse del suelo. Sus ojos simplemente se giraron. Los agresores de la escuela empezaron a dar marcha atrás. Pero inesperadamente, el gángster se levantó y atacó de nuevo. Inmediatamente comenzaron a pelear. Xiao, siendo un hábil artista marcial, no se puso nervioso en absoluto. Pero la socialité también tenía formación. En ese momento, el matón de la escuela vio a Xiaoen solo. Llamaron nuevamente a sus matones y avanzaron en masa. Porque el otro lado tenía más gente y fuerza. Poco después, Xiaoen cayó al suelo nuevamente. Justo cuando el matón de la escuela estaba a punto de lanzar un ataque atronador. La repentina aparición de Xiao Xi también rescató con éxito a Xiaoen. Xiaoen se conmovió profundamente después de presenciar esta escena. Todos los rencores anteriores se borraron en este momento. Y así la gran batalla llegó a su fin. Los matones no lograron vencer a Xiao en absoluto. Al ver que no podían ganar, no tuvieron más remedio que irse. Al final, solo el matón de la escuela quedó allí parado, estupefacto. Xiaoen también le advirtió nuevamente. Detengámonos aquí. Me detendré aquí. Después de que los tres pasaron por esta terrible experiencia, su relación mejoró. Y así fue como se convirtieron en mejores amigos. Xiaoen quería agradecerles a ambos por salvarle la vida. También estoy planeando invitarlos a una barbacoa. Pero cuando llegué allí, me di cuenta. Resultó ser el lugar de trabajo de Xiao. Las peleas le hicieron perder mucho tiempo. Xiaoen no tuvo más remedio que ayudar temporalmente. Finalmente, después de un día ajetreado, los tres comieron felices juntos la barbacoa, para celebrar la victoria de hoy, y su amistad. Allende. El gángster le contó al líder de la pandilla lo que había sucedido hoy. El hermano mayor consideró que esto era increíblemente vergonzoso. Varias personas no fueron rivales para los estudiantes de secundaria. Enfurecido, levantó la mano y lanzó 2 golpes. Inmediatamente comenzó a enseñarle a su hermano menor cómo ser despiadado. Pero el jefe de la pandilla tampoco es sencillo. Él haría cualquier cosa por dinero. Incluso se crearon sitios web de juegos de azar especializados para este propósito, para atraer a adolescentes avaros. También dirigía un negocio de préstamos usureros. Si la otra parte no puede devolver el dinero, la rodearán y la golpearán. Siguieron golpeando al niño hasta que los padres llegaron con dinero para pedir un rescate. Se puede describir como extremadamente brutal. Y para descargar su ira sobre sus subordinados, el líder de la pandilla decidió dejar que el matón de la escuela se saliera con la suya primero. Haz arreglos para que Xiaoen salga. El matón de la escuela se acercó a los tres al día siguiente. Por favor, pídale a Xiaoen que busque un abogado que hable bien de usted. Se confirmó que estos artículos de contrabando no eran suyos. En ese caso, él mismo. Ya no es necesario ir al centro de detención juvenil. El acosador de la escuela incluso jugó la carta emocional. Si yo me voy, mi madre tampoco podrá vivir. Inmediatamente se arrodilló ante Xiaoen. El corazón de Xiaoen se ablandó al ver esto. Entonces accedió a su petición. Pero justo cuando llegaron a su destino,
Solo entonces me di cuenta de que el matón de la escuela me había engañado. La otra parte no es abogado. En cambio, se trataba de un jefe del inframundo que llevaba mucho tiempo al acecho. El jefe de la pandilla les dijo en voz alta a los 3 hombres: mi hermano menor está gravemente herido. Además, no tenía seguro. Tienes que compensarme 15 millones. Justo cuando Xiao estaba a punto de hacer un movimiento, el jefe de la pandilla también sacó un puñal y los amenazó. Advirtió con expresión seria: ¿crees que estoy bromeando? Y les dijo que tenían que hacerlo en 3 días. Sacar los gastos médicos. Al ver esto, la otra parte era un matón peligroso y despiadado. Xiao y los demás solo pudieron asentir en silencio. Este contrato injusto. El líder de la pandilla incluso recibió una tajada antes de irse. El brazo de Xiao. Luego los matones se fueron. Solo Xiaoen y los otros 2 quedaron perdidos. Y el segundo día. Efectivamente, el líder de la pandilla comenzó a esperar en la puerta de la escuela. Ya sea de día o de noche. Tan pronto como salen de la puerta de la escuela, los matones siempre los seguían. Incluso fueron al lugar de trabajo de Shou. Parece que el jefe de la mafia no se rendirá hasta conseguir el dinero. Xiaoen estaba realmente indefenso. Entonces encontró a Xiao Mei, uno de los secuaces del líder de la pandilla. Los 2 ya se habían conocido una vez antes. Un día lluvioso, Xiao Mei no tenía paraguas. Xiaoen pasó por allí por casualidad. Así fue como se pusieron en contacto. Comieron juntos e incluso intercambiaron información de contacto. Xiaoen se dio cuenta de que Xiao Mei no era una mala persona. Entonces él preguntó por la identidad del líder de la pandilla a través de ella. Xiao Mei le aconsejó que tuviera cuidado. El jefe de la pandilla es una escoria. No se detendría ante nada para ganar dinero. Esto significa que debes hacer todo lo que puedas para recaudar el dinero para él. Incluso la mitad está bien. En ese momento yo estaba endeudado. No tuve más remedio que convertirme en su cómplice. Aún no puedo escapar. A pesar de lo que dijo Xiaomi. Pero Xiaoen entendió que incluso si le daban dinero, esto no solucionará el problema en absoluto. Antes de que nos diéramos cuenta, llegó el tercer día, el día de pagar el dinero. Xiao Xi dijo con impotencia: déjamelo a mí. Luego sacó 15 millones. Mintió y afirmó que el dinero provenía de sus padres. Pero bajo el interrogatorio repetido de Xiao Xi luego reveló el dinero. Lo obtuvo vendiendo en secreto el reloj de su padre. Los 2 lo rechazaron inmediatamente. En ese momento, Xiaoen sacó su teléfono. Contiene evidencia de los crímenes del líder de la pandilla enviada por Xiao Mei. Resulta que el líder de la pandilla abrió sitios web de juegos de azar fraudulentos. Los jóvenes al principio. Primero conseguiré algunas victorias. Cuando están completamente perdidos. Que pierdan toda su fortuna. Finalmente, el jefe de la pandilla comenzaría a prestar dinero a tasas de interés exorbitantes. Exprimir su valor. Si no pueden devolver el dinero, amenazarán a sus padres. Y todas las evidencias de transacciones criminales. Estaba escondido en la caja fuerte de su escondite. Pero estas fotos por sí solas ya no sirven para nada. Debemos atraparlos con las manos en la masa en su escondite. Luego avisaremos a la policía para que los arresten a todos. Justo cuando el grupo estaba ideando su plan de batalla. En ese momento, el líder de la pandilla reapareció fuera de la puerta de la escuela. No tuvieron más remedio que idear un plan en el momento. Shou decidió usarse a sí mismo como cebo para ir allí primero. Tras confirmarse el escondite del líder de la pandilla. Entonces Xiaoen llama a la policía y haz que los arresten. Entonces Xiao se acercó al líder de la pandilla. Le dijo que tenía un negocio grande y rentable. Para compensar gastos médicos. El líder de la pandilla escuchó que había dinero. Luego, con decisión, llevó a Xiao a su escondite. Pero inesperadamente, el tímido Xiao Xi no pudo contenerse más. Él todavía creía que mientras pagara, el problema se puede solucionar. Luego tomó un taxi para alcanzarlo. En ese momento llegó Xiao Mei. De repente sintió que algo andaba mal. También le dijo a Xiao en la dirección que había adivinado. Entonces Xiaoen confirmó nuevamente con Xiao. Pronto Xiao siguió al líder de la banda hasta el escondite. Pero el líder tampoco era estúpido. Confiscaron el teléfono de Xiao tan pronto como entró por la puerta. Pero Xiao se negó a aceptar. Pero lo que recibió a cambio fue una paliza brutal por parte del líder de la pandilla. Después de arrebatarle el teléfono, el líder de la pandilla también vio su historial de chat. También me enteré de que la policía llegaría pronto. En un ataque de ira, pateó a Xiao, dejándolo inconsciente. Luego ordenó a sus subordinados que tomaran las pruebas y se fueran inmediatamente. Pero ya habían llegado a la puerta. Luego se encontraron con Xiao Xi, que los había seguido. Mirando al moribundo Xiao detrás de él. Estaba tan asustado que rápidamente sacó 15 millones en efectivo. Le rogaron al jefe de la pandilla que los dejara ir. Pero el jefe de la pandilla descubrió que estaba solo. Se lo llevaron consigo.
Cuando Xiaoen llegó con la policía, desafortunadamente, ya era demasiado tarde. El jefe de la banda y sus hombres habían desaparecido hacía tiempo. La policía se fue sin orden judicial. Xiaoen no tuvo más remedio que escalar el muro solo. Entonces, cuando derribó la puerta, vio. Pero lo único que vieron fue un charco de sangre en el suelo. Xiaoen sintió inmediatamente que algo terrible estaba por suceder. Inmediatamente llamó a Xiao para confirmar. Sin embargo, nadie contestó el teléfono. La caja fuerte que contiene las pruebas también estaba completamente vacío. Entonces Xiaoen se dio cuenta de lo grave que era el problema. Después de que el líder de la pandilla se enteró de que había sido traicionado por sus subordinados, luego hizo una llamada telefónica y dio instrucciones al gánster. Deja que traiga a Xiao Mei. El gánster se dio cuenta de la gravedad del problema, pero él simplemente no podía soportar ver a Xiao Mei lastimada. Luego le dio algo de dinero a Xiao Mei y le dijo que se callara. Sin embargo, el hermano menor de Xiaomi todavía está en manos de esa gente. Ella no podía abandonar a su hermano menor. En ese momento, Xiaoen también llamó. Le notificaron que el líder de la pandilla había traído a Xiao Xi y Xiao. Ya se escaparon. Xiao Mei, por otro lado, quería usarse a sí misma como cebo. Esperemos hasta que veamos al líder de la pandilla, luego haga que Xiaoen traiga a la policía. Xiaoen salió corriendo tan pronto como vio la dirección. En ese momento, el líder de la pandilla vio que el gánster todavía estaba protegiendo a Xiao Mei. Inmediatamente le dio una patada. Luego vino otra ronda de educación al estilo hermano mayor. Xiao Mei vio que el gánster había sido golpeado como un oso. Le gritó que parara. Pero ella también fue arrestada. En ese momento, el líder de la pandilla agarró un cuchillo. Estaba a punto de apuñalar a Xiao. Afortunadamente, esta emergencia, el gánster intervino justo a tiempo y arrojó al líder de la pandilla a un lado. Entonces lucharon ferozmente con él. Aunque el líder de la pandilla generalmente intimida a las personas confiando en su poder, pero incluso en una pelea uno contra uno con las manos desnudas, aún podía derrotar a su oponente con cada movimiento. Apuntó al gánster y lanzó una patada voladora. Afortunadamente, Xiao Mei atacó por detrás en ese momento. Un golpe derribó al líder de la pandilla. Luego tomó una daga y amenazó al líder de la pandilla. Pero esto fue completamente inútil. El líder de la pandilla agarró a Xiao Mei por el cuello. Afortunadamente, en este momento crítico, el sonido de las sirenas venía detrás de ellos. Al ver esto, el líder de la pandilla rápidamente bajó a Xiao Mei. En ese momento, Xiaoen se acercó jadeando pesadamente. La policía ha llegado. La evidencia de tus crímenes se encontrará pronto. El líder de la pandilla sintió que algo andaba mal y dio media vuelta y salió corriendo. Los supervivientes finalmente respiraron aliviados. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de partir, inesperadamente, el líder de la pandilla regresó. Resultó que la sirena provenía del teléfono de Xiaoen. El enfurecido jefe de la mafia decidió inmediatamente darles una lección. Incluso usó un cuchillo para cortar el hermoso rostro de Xiaoen. Un corte. Xiaoen estaba tan asustada que siguió retrocediendo. Afortunadamente en ese momento pasó por allí un auténtico policía. Al ver la pelea, la policía inmediatamente sacó sus armas. Justo cuando estaba a punto de llamar a sus compañeros para que vinieran. En ese momento, el líder de la pandilla empujó a su subordinado frente a él. Luego se escapó por su cuenta. Al ver esto, Xiaoen lo siguió con decisión. Finalmente lo alcanzamos en una esquina. Xiaoen levantó la mano y le dio un golpe con un palo. Inesperadamente, el líder de la pandilla lo arrojó por encima del hombro. Esto provocó que se desplomara en el suelo. Justo cuando el líder de la pandilla estaba a punto de asestar el golpe fatal, Xiao llegó justo a tiempo y salvó la vida de Xiaoen. Los dos finalmente trabajaron juntos. Finalmente lograron derribar al líder de la banda. Al otro lado, el gánster decidió quedarse atrás para proporcionar cobertura. Simplemente dejaron ir a Xiao Mei y a su hermano menor. Él retrasó a la policía permaneciendo en el lugar. El líder de la banda y su pandilla finalmente fueron arrestados por la policía. Mientras Xiaoen y Xiao Xi estaban dando declaraciones en la comisaría. En ese momento, un hombre de traje soltó a Xiaoen. Y borraron todos sus antecedentes en la comisaría. Luego mencionó a Xiao Xi y al líder de la pandilla. Los condujeron a otra habitación. Entonces el hombre del traje corrió las cortinas. Deja que Xiao Xi tome represalias de la misma manera. Esto significa que es la instrucción de tu padre. Pero Xiao Xi simplemente no estaba de acuerdo. El hombre del traje no tuvo más remedio que darle él mismo una lección al líder de la pandilla. Un golpe dejó al oponente completamente aturdido y confundido. Luego quise demostrarle a Xiao Xi cómo lanzar un puñetazo. El pobre jefe de la mafia todavía quería resistirse. Me dieron otro puñetazo. Por temor a problemas, Xiao Xi no tuvo más remedio que cerrar la puerta. Por otro lado, Xiaoen conoció a Xiao Mei después de salir de la estación de policía.
Luego los dos fueron juntos al hospital para visitar a Xiao. Xiaoen tenía mucha curiosidad sobre los antecedentes familiares de Xiaoxi. Pueden simplemente borrar todos sus registros. Y todos los gastos incurridos durante la hospitalización de Xiao. Todo fue asumido por el padre de Xiaoxi. Debe ser el CEO de alguna empresa. La respuesta de Xiaoen los dejó sin palabras. Wu Zenyuan, miembro del parlamento y político. Xiaoxi, que había regresado a casa en el otro extremo. Se quitó la ropa. Allí de pie, temblando por todos lados. Estaba a punto de enfrentarse a los palos de golf de su padre. Lo golpearon sin piedad en las nalgas. Pero el padre no lo sabía. Su método de enseñanza. Esto también llevará a Xiaoxi por el camino del mal. Al día siguiente, cuando Xiaoxi fue a la escuela, sus compañeros de clase lo miraron extrañados. Tengo mucha curiosidad por los tres. ¿Realmente atraparon al líder de la pandilla? Xiaoxi no ocultó nada. Y realmente disfrutaba estar rodeado de gente. Durante la cena, los tres acordaron salir a comer juntos el fin de semana. Xiao dijo que también quería llevar a Xiaomei. Xiaoxi estuvo de acuerdo sin dudarlo. Sin embargo, antes de partir, Xiaoxi abrió su cuenta de redes sociales. Sin embargo, resultó que Xiao había seguido a Xiaomei. Pero ellos no se prestaron atención a sí mismos. Pero sus fotos hicieron que Xiaoxi sintiera envidia. Los tres salieron a jugar. Sin embargo, Xiao solo presta atención a Xiaomei. Básicamente ignoraron a Xiaoxi. Incluso salir a comprar café. Yo mismo me he convertido en una herramienta para pagar la factura. Esto enfureció a Xiaoxi. Cuando fueron al karaoke esa noche, sintiéndose abandonado, Xiaoxi decidió salir a comprar una bebida. Inesperadamente, se encontró con un compañero de clase que lo había acosado antes. Estaba tan asustado que rápidamente se escondió. Sin embargo, justo cuando regresó a la habitación privada, pero descubrió que Xiaomi estaba usando su teléfono para hacer una llamada. Resultó ser una llamada de un compañero de clase que lo había acosado. Xiaomei también preguntó sobre la ubicación de Xiaoxi. Xiaoxi estaba furioso al enterarse de esto. Corrió hacia Xiaomei y estaba a punto de golpearla. Afortunadamente, Xiao lo detuvo a tiempo. Sintiéndose agraviada y confundida, Xiaomei cerró la puerta de golpe y se fue. Al ver esto, Xiao también corrió a consolarlo. Pero inesperadamente, al segundo siguiente, llegaron los compañeros que lo habían acosado. Xiaoen aprendió de su conversación. Sentían que algo andaba mal. Cuando llegó el momento de ir a la escuela al día siguiente, Xiaoxi estaba profundamente dormido cuando de repente sus compañeros de clase lo despertaron. Sin decir palabra, corrió y lo interrogó. Pero sus compañeros de clase se rieron de él. Él pensaba que no era nada. Solo confían en que Xiaoen y Xiao lo respalden. Estas palabras enfurecieron a Xiaoxi. Justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, Xiao intervino nuevamente para detenerlo. Xiaoxi empujó enojado el brazo de Xiao. Y enojado le dijo: «Deja de poner tu brazo alrededor de mi hombro». Shou se quedó sin palabras después de ver esto. El estado mental de Xiaoxi también ha sido bastante malo estos últimos días. Luego no fue a la escuela durante varios días seguidos. Xiao y Xiaoen estaban muy preocupados por él. Así que fui a su casa para preguntar sobre su situación. Xiaoxi también contó todos sus problemas. Ella admitió que su padre era político. Él mismo estuvo influenciado por la carrera política de su padre. Adopción pública. Para no empañar los logros políticos de su padre, Xiaoxi nunca se atrevió a iniciar una pelea. Como resultado, sufrió acoso por parte de otros durante mucho tiempo. Al no tener otra opción, tuvo que cambiar de escuela. Y todo empezó desde ese día en el KTV la última vez. Ese grupo comenzó a acosarlo todos los días. Xiaoxi también se vio obligado a apagar su teléfono. Y para ayudar a su amigo a resolver sus problemas, Xiao también decidió conocer a esas personas en persona. Luego los tres fueron a un bar de karaoke. Tan pronto como Xiaoxi entró, les exigió una disculpa. La otra parte inmediatamente estalló en risas. Pienso que debe estar loco. Incluso se burló de Xiaoxi. Xiao no perdió el tiempo e inmediatamente agarró al hombre por la oreja. Utilizaron la fuerza para obligarlo a disculparse con Xiaoxi. Pero la actitud de la otra parte no mostró absolutamente ninguna sinceridad. Xiaoxi le dio una bofetada en la cara. La otra parte se enojó y le devolvió la bofetada. Esto le hizo caer las gafas. Xiaoxi ahora estaba furioso. Tomó el micrófono, dispuesto a blandirlo contra él. Pero Shou, que no quería que la situación se intensificara, lo detuvo nuevamente. Sin embargo, Xiaoxi no lo apreció en ese momento. ¿Por qué siempre me das órdenes? ¿Crees que voy a parar porque tú me lo dices? ¿Sabes lo que me hicieron? ¿Alguna vez has pensado en cuando te detuve? Soy tu seguidor. Tengo que hacer todo lo que me pidas. Xiao bajó su interrogatorio. Enfurecida, lo empujó. Xiaoxi no habló. Sus ojos se llenaron de lágrimas de dolor. Finalmente se dio la vuelta y se fue en silencio.
mirando la apariencia demacrada de Xiaoxi. Esto también hizo que Xiao y Xiaoen cuestionaran su comportamiento, un tanto desconcertante. En ese momento, Xiaoxi, que estaba saliendo, se topó con los matones de la escuela, justo cuando estaba a punto de irse. Inesperadamente, el grupo de KTV también vino a buscarlos. La relación entre las dos escuelas siempre ha sido mala. Como dice el refrán, dos tigres no pueden compartir una montaña. Ver a Xiaoxi siendo intimidado. Los agresores de la escuela luego trataron directamente con ese grupo de personas. Los llevaron al estacionamiento. Primero, golpéelos hasta convertirlos en pulpa. Luego les robaron todo su dinero. Sin embargo, el líder de ese grupo parecía muy poco dispuesto a rendirse. Miró ferozmente a Xiaoxi. Los sonidos que salían de su boca parecían maldecirlo. ¿Cómo podría Xiaoxi tolerar esto? Él le dio una patada. En ese momento, Xiaoxi casi se estaba volviendo loco. Estaba lleno de recuerdos de la presión que su padre había ejercido sobre él. Y imágenes de cómo me hicieron bullying durante mucho tiempo. En ese momento, la ira que había reprimido durante muchos años, finalmente se encendió. La otra parte estaba tan asustada que no se atrevió a provocarlo nuevamente. Después del final, Xiaoxi y los matones de la escuela fueron a un bar. Xiaoxi incluso dio generosamente el dinero. Sácalos a todos e invita a los abusadores de la escuela. Al principio era un poco tímido, pero una vez que Xiaoxi bebió alcohol, perdió el control. Primero dejó de seguir la cuenta de Xiao. Luego incluso cogió una bebida y fue a la mesa de al lado a ligar con chicas. Xiaoxi disfrutó muchísimo de esta sensación. Bajo la influencia del alcohol, poco a poco se fue perdiendo y olvidó su pasado. Ha dado oficialmente el primer paso por el camino oscuro. Al día siguiente, Xiaoxi regresó a la escuela aturdido. Ignoró por completo el saludo de Xiaoen. Luego caminó directamente hacia el grupo de matones de la escuela, recordando la noche anterior con gran gusto. Después de clase, incluso se atrevió a ir al baño a encender un cigarrillo. Al ver que Xiaoxi estaba dispuesto a caer en tal depravación, Xiaoen no pudo soportarlo. Luego tiró de Xiaoxi hacia el pasillo. Se le preguntó por qué tenía una relación tan estrecha con ese grupo. Pero Xiaoxi dijo que Xiao ni siquiera lo había mirado correctamente. Él siempre se trató como un lacayo. Inesperadamente, Xiao escuchó estas palabras. Al ver esto, Xiaoxi se giró y se fue sin decir una palabra. Por la noche, Xiaoen tuvo una conversación sincera con Xiao. Pienso que Xiaoxi debe haber sido utilizado como un peón. Consumo en bares. Xiaoxi pagó toda la ropa y los zapatos de ese grupo de personas. Después de todo, este es el tipo de persona que más les gusta. Pero Xiao cree que Xiaoxi quiere este tipo de vida. Solo de esta manera Xiaoxi podrá sentirse segura. En el segundo día, Xiaoen encontró a los agresores de la escuela nuevamente. Se les advirtió que pararan. Deja de intentar aprovecharte de Xiaoxi. Sin embargo, los agresores de la escuela no lo tomaron en serio en absoluto. Esto indica que Xiaoxi estaba actuando por iniciativa propia. No pudieron detenerlos. Xiaoen les dirigió una mirada fría. Cuando es la hora del almuerzo, todo el mundo hace cola para recoger su comida. Sin embargo, Xiaoxi y sus amigos simplemente se acercaron y se colaron en la fila. ¿Cómo pudo Xiao permitirles tener éxito? A uno de ellos lo echaron. Los demás se sobresaltaron y rápidamente se unieron a la cola. Solo Xiaoxi se quedó quieto. Al principio, Xiao todavía lo recordaba como su viejo mejor amigo. Tuve que convencerlo para que esperara en la fila. Sin embargo, Xiaoxi decidió ignorarlo. Xiao volvió su mirada hacia Xiaoen. Me gustaría escuchar su opinión. Pero Xiaoen permaneció en silencio con incredulidad. Xiao entonces no perdió más palabras. La pequeña piedra salió despedida directamente. Al ver esto, Xiaoen lo detuvo rápidamente. Xiaoxi miró fijamente a Xiao y luego se fue. Sin embargo, justo cuando salió de la puerta de la escuela, decidieron contratar matones para matar a Xiao. Los matones de la escuela entonces recordaron al hermano Jin. Jin He también es boxeador. Al final, atraído por 1.000.000 de wons, Jin He también estaba muy dispuesto a defender a Xiaoxi. Y el tiempo estaba fijado para sábado, cumpleaños de Shou. Después de que él se fue, los matones de la escuela dijeron que Jin He había sido derrotado por Xiao antes. Para garantizar que nada salga mal, el matón de la escuela también decidió hacer algunos preparativos con antelación. Entonces, mientras Xiao estaba entregando comida para llevar, subieron silenciosamente a su motocicleta. Cometí un error. Xiao notó que algo andaba mal mientras entregaba comida. Pero ya era demasiado tarde. La velocidad del coche también es cada vez más rápida. Después de esquivar apresuradamente algunos vehículos, finalmente se desplomó en el suelo. El matón de la escuela presenció esta escena. Tengo mucho miedo de que ocurra un accidente. Huyeron aterrorizados. Solo Xiaoxi permaneció en el mismo lugar, mirando fijamente.
Al día siguiente, Xiao arrastró su pierna herida hasta el aula. Vi a Xiao Si tan pronto como me senté. Mírate fijamente a ti mismo. Al ver ese tipo de mirada, Xiao también se dio cuenta de lo que había sucedido anoche. Debe estar relacionado con Xiao Si. No se olvidó de advertir a Xiao Si incluso después de clase. Hola. No me mires. Me siento disgustado. Pronto llegó el cumpleaños de Xiao. Xiao En y Xiao Mei hicieron un arreglo impactante para él. Fiesta de cumpleaños. De repente, Xiao Mei recibió un mensaje de Xiao Si. Dijeron que había un regalo misterioso. Tienes que dárselo a Xiao para que pueda venir a recogerlo. También le dijo que no se lo dijera a nadie. Xiao Mei no sospechó nada y fue directamente a encontrarse con Xiao Si. Ella pensó que Xiao Si iba a reconciliarse. Xiao Mei luego se disculpó con él. No debería haberlo hecho ese día sin permiso. Responderé a tu llamada. Xiao Mei realmente quiere mejorar la relación entre el grupo. Sin embargo, a Xiao Si no le importó en absoluto. En ese momento, Xiao Mei giró la cabeza. Solo entonces se dieron cuenta de que había un grupo de matones de la escuela sentados no muy lejos. Entonces mira los fríos ojos de Xiao Si. Inmediatamente se dio cuenta de que era una trampa. Xiao En está llamando a Xiao Mei ahora mismo. Sin embargo, nadie contestó el teléfono. Lo vio accidentalmente en el teléfono de Xiao. Hay un mensaje. Hizo clic en él y fue entonces cuando se enteró. Fue enviado por Xiao Si. Incluso enviaron fotografías de Xiao Mei siendo secuestrada. Amenazaron con matar a Xiao si no iba al lugar designado. Xiao En recordó los rencores entre los dos. Yo también entendí todo. Para evitar que Xiao vuelva a resultar herido. También estaba mentalmente preparado para soportarlo solo. Luego borré el historial de chat y apagué el teléfono. Escondió el teléfono debajo del sofá. Finalmente, engañó a Xiao para que fuera a comprar algo él mismo. Pídele que espere un momento. Luego siguió la dirección hasta un edificio. Edificio abandonado. Xiao encaminó y observó el terreno. Cuando llegaron, la cara de Xiao Si mostró sorpresa. Por el contrario, el matón de la escuela estaba muy contento. Eran enemigos desde el principio. Arreglemos todas nuestras cuentas hoy. Xiao En se dio cuenta de que algo andaba mal. Luego tomó a Xiao Mei y huyó. El matón de la escuela y su pandilla los pisaban los talones. Sin ningún lugar donde escapar. Luego Xiao En le dijo a Xiao Mei que fuera y llamara a la policía primero. Luego luchó contra ellos solo. Basado en las características del terreno, Xiao En también lanzó rápidamente un contraataque. Luego cogió la barra de hierro y caminó hacia el matón de la escuela. El matón de la escuela se aterrorizó cuando vio esto. Sin embargo, justo cuando Xiao En estaba a punto de hacer su movimiento, en ese momento, una voz llamó a Xiao En. Resultó que el boxeador Jin He había llegado. No le tenía miedo en absoluto a la barra de hierro de Xiao En. Perforar con rapidez y precisión. Xiao En rápidamente se desplomó en el suelo. Y viendo a Xiao En tirado en el suelo, el matón de la escuela agarró una barra de hierro y se preparó para atacar. Pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, Xiao Si lo detuvo. Sin embargo, ¿cómo pudo el acosador de la escuela dejar pasar esta oportunidad? No tomó en absoluto en serio las palabras de Xiao Si. Se dio la vuelta y le dio una buena paliza a Xiao En. Cuando se cansen, otras personas se turnarán. Se golpearon y se maldijeron unos a otros. Xiao En no tenía poder para resistirse y solo podía dejarlo hacer lo que quisiera. Xiao Si fue testigo de todo esto. En lugar de detenerlo, decidió huir. En este momento crítico, los matones de la escuela también descubrieron a Xiao Mei. Él estaba dirigiendo a la policía aquí. Al oír esto, todos huyeron inmediatamente asustados. Antes de irse, el matón de la escuela no se olvidó de decir algo frente a Xiao En. Hizo un comentario sarcástico. Xiao En ya se había desplomado en el suelo. Solo podía esperar que la policía viniera a rescatarlo. Xiao ya se había despertado. Pero Xiao Mei y Xiao En nunca regresaron. Un mal presentimiento surgió dentro de mí. Por otro lado, justo cuando Xiao Mei se encontraba informando a la policía, al denunciar el caso y explicar la situación. Pero Xiao En, que acababa de despertarse, lo interrumpió de repente. Él le dijo a la policía que era asunto suyo. Acabo de caerme accidentalmente. No había nadie más presente. Y la razón por la que dijo eso fue porque no quiero que Xiao Si se vea implicada. Xiao En también instruyó a Xiao Mei. No le cuentes esto a Xiao. Después de todo, ambos eran sus hermanos. Si Xiao se entera, definitivamente no dejará que Xiao Si salga del apuro. Eso sería problemático. Después de decir eso, llamó a Xiao Si. Deja que se detenga. Xiao Si permaneció en silencio y no dijo nada. Porque para él todo recién comenzaba. Al día siguiente, Xiao estaba en el aula. Al ver que ni Xiao En ni Xiao Se habían llegado. Como estudiante destacado, Xiao En naturalmente no se saltaba clases. Luego Xiao llamó a Xiao En. Pero Xiao En no respondió para no preocuparlo.
Luego le envié un mensaje de texto. Explicó que tenía asuntos familiares que atender y por ello solicitaba 2 días libres. Cuando Xiao fue a preguntarle a Xiaomei, ella también dudó. Esto dejó a Xiao completamente desconcertado. Llegó a la casa de Xiao en esa noche. Sin embargo, el timbre estaba casi roto de tanto tocarlo. Nadie abrió la puerta. Una repentina oleada de emoción surgió en el corazón de Xiao. Una premonición ominosa. Indefenso, al día siguiente fue a la pandilla de matones de la escuela para preguntar. Bajo interrogatorio. La otra parte también reveló que este asunto estaba relacionado con Xiaoxi. Después de clase, el matón de la escuela estaba muy curioso. ¿Xiaoen fue golpeada hasta la muerte porque no vino a la escuela? Lo que no sabían es que Shou los había escuchado. Su conversación. Si las miradas pudieran matar, habrían muerto incontables veces. Al final, los matones de la escuela no tuvieron más remedio que alinearse obedientemente, esperando en silencio a que Xiao desahogara su ira, con puñetazo tras puñetazo. Finalmente, la cuarta persona reveló la verdad. Después de enterarse de todo, Xiao se llenó de un profundo remordimiento. Entonces, después de la escuela, también encontró a Xiaomei. Pregunté en qué hospital se encuentra Xiaoen. Al ver que ya lo sabía todo, Xiaomei dejó de ocultarlo. Esto significa que Xiaoen será dado de alta del hospital hoy. Luego, Shou llegó a la casa de Eunso. En el momento en que vi a Xiaoen estaba sano y salvo. Inevitablemente, 1000 pensamientos surgieron en su mente. Alegría y culpa. Aunque Shou no reveló todo. Pero en el fondo, realmente no quiero que mis amigos arriesguen sus vidas por mí. En ese momento, Xiaoen hizo todo lo posible para cubrir la herida en su mano. Pero aún así no pudo escapar de los ojos de Xiao. Esta vez no insistió más en el asunto. También entiendo que tengo que resolver mis propios problemas. Sí, está a punto de explotar. Xiao actualmente tiene solo un objetivo. Eso es para encontrar a Xiaoxi para vengar a Xiaoen. En cuanto a Xiaoxi, estaba en una situación terrible. Su padre político se enteró de su lucha. Le dieron puñetazos y patadas repetidamente. Xiaoxi ya estaba acostumbrado a esto desde hacía mucho tiempo. Él solo podía quedarse tendido en el suelo y dejar que su padre desahogara su ira. Por la noche, se escapó de sus guardaespaldas y escapó silenciosamente. Luego abrió su teléfono y echó un vistazo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Shou lo había estado llamando sin parar, amenazando con fotos. Si no contestan el teléfono, mataré a todos los abusadores de la escuela. En este momento, Xiao. También presionan constantemente al acosador de la escuela para que organice una reunión con Xiaoxi. Viendo que sus dedos estaban a punto de perderse. Afortunadamente, Xiaoxi volvió a llamar en ese momento. Los dos finalmente acordaron encontrarse en el gimnasio de boxeo de Jinhe. Cuando Shou fue a abrir la puerta, vio. Ya había 7 u 8 personas esperando allí. Luego fue directamente hacia Xiaoxi. Lo lamento. Te hice daño. Ya me he disculpado contigo. También deberías disculparte con Xiaoen y Xiaomei. No quiero. Al ver que Xiaoxi permaneció impasible, Xiao le dio un puñetazo en la cara. Y la pequeña piedra débil. ¿Cómo podría alguien resistir semejante golpe? Cayó al suelo en un instante. Jinch vio que el jefe estaba herido. Entonces invitó a Xiao al ring. Xiao ciertamente estaba dispuesto a jugar hasta el final. Pero primero necesita calentarse. Y con cada golpe que lanzaba, varios secuaces también actuaron instantáneamente. Los tiró a todos al suelo. Ahora solo queda este antiguo oponente derrotado. Miró fijamente a Xiaoxi antes de subir al escenario. Parece estar anunciando que te enseñaré una lección más tarde. En el ring, Jinhe era aún más arrogante. Cogí mi teléfono con la intención de grabar el combate de boxeo. Porque había perdido contra Shou antes. Xiao ya se ha jubilado. Por lo tanto, quería desesperadamente derrotar a Shou frente a todos. Pero Xiao no lo tomó en serio en absoluto. Ni siquiera le dio a Jinhe la oportunidad de hablar. Necesitamos terminar esto rápidamente desde el principio. Sin embargo, no quería. Jinhe sabía que su pierna izquierda estaba herida. Continuaron atacando su pierna izquierda. Xiao no tuvo más remedio que apretar los dientes y luchar de nuevo. Por fin, una hermosa manta para llevar sobre los hombros. Arrojó a Jinhe al suelo. Le propinó una serie de fuertes golpes en la cabeza. Sin embargo, Jinhe tampoco es un debilucho. Rápidamente aprovechó la oportunidad y pateó a Xiao. Después de todo, Xiao resultó herido. Al final, Jinhe lo inmovilizó contra la esquina. Afortunadamente, todos sus ataques fueron bloqueados por Shou. Inmediatamente después, Xiao comenzó su brutal contraataque. Justo cuando Xiao estaba a punto de aprovechar su ventaja, el matón de la escuela que estaba entre el público de repente enganchó su pierna. Cuando Xiao recobró el sentido. Al final, Jinhe le dio una patada furtiva en la cabeza. Xiao estaba tan mareado por la paliza que estaba completamente desorientado.
Aún así, perdió ante un villano. En ese momento, Xiao Xi se acercó lentamente. Primero humilló a Xiao. Luego le dio una patada a Xiao en la cabeza. Xiao Xi se ha transformado completamente en un demonio. Completamente cegado por la rabia. Los secuaces que presenciaron esta escena. Ellos también se apresuraron a unirse. Lo que no sabían es que tal comportamiento. ¿Cuántos problemas causará? Cuando apareció el guardaespaldas de Little Stone. Solo entonces todos detuvieron su ataque. Y cuando Xiao Xi estaba a punto de ser llevado por los guardaespaldas. Solo entonces los matones de la escuela notaron a Xiao. Ha dejado de respirar. Todos quedaron atónitos. Sobresaltado, abandonó rápidamente el lugar. Pero los guardaespaldas lo detuvieron al segundo siguiente. En ese momento, Xiao Xi parecía extremadamente arrepentido. Ella tiró de la mano de Xiao, tratando de despertarlo. Pero Xiao nunca volvió a despertar. Xiao Xi finalmente se dio cuenta de su error. Poco a poco llevó a su mejor amigo al borde de la desesperación. Pero ahora todo nunca podrá volver al pasado amistoso. Finalmente, sus guardaespaldas lo sacaron a la fuerza del lugar. Después de detener a los acosadores escolares restantes, los guardaespaldas exigieron que borraran el vídeo que acababan de ver. Y cuida tu boca. También se les advirtió. Si la policía te interroga, solo di que Shou se desmayó solo. Incluso los amenazaron diciéndoles que si desobedecían, todos ellos serían enviados a un centro de detención juvenil. Bajo presión de los guardaespaldas, los agresores de la escuela no tuvieron más remedio que obedecer. Al día siguiente, cuando Xiaoen terminó su examen, fue entonces cuando se dio cuenta de que Xiao Mei lo había llamado innumerables veces. Él inmediatamente devolvió la llamada. Xiao Mei también estaba al teléfono. Ella lloró y le contó todo a Xiaoen. Después de la escuela, Xiaoen fue al hospital. Mirando al inconsciente Xiao, Xiaoen se culpó a sí misma por no poder proteger a sus amigos. Todas las quejas se transformaron en lágrimas calientes. Aunque el hospital logró salvar la vida de Xiao mediante un tratamiento de emergencia, desafortunadamente, Shou se ha convertido en un vegetal. Xiaoen caminó silenciosamente por el pasillo. Él solo tenía un pensamiento en su mente. Eso es para vengar a mi buen hermano. Ya es suficiente, no hay necesidad de soportar más. Mientras tanto, del otro lado, Xiao Xi y los matones de la escuela. Lo que no sabían es que una gran batalla estaba a punto de estallar. Primero, Xiaoen llegó a la escuela donde se encontraba el acosador escolar. Delante de toda la clase. Lo golpearon tan brutalmente que quedó cubierto de sangre. Después de una lección. Luego Xiaoen preguntó sobre las experiencias de Xiao. Pero el matón de la escuela parecía reacio a hablar de ello. Entonces Xiaoen volvió a sacar el bolígrafo. Lo apuñaló con decisión en el hombro. Finalmente todo esto salió a la luz. Dile a Xiaoen. Con temor, señalé que no estuve presente en el incidente. No tiene nada que ver conmigo. Luego mostró el vídeo que su amigo le había enviado ese día. Xiaoen estaba furioso al ver esto. Después de enterarse de dónde entrenaba a menudo el hermano Jin, él vino a buscarlo silenciosamente con un palo de madera. En este momento, Jin He todavía está concentrado en el entrenamiento. Incluso si Xiaoen quisiera emboscarlo por detrás, Jin He todavía sentía el peligro y esquivó el ataque. Incluso tomó represalias con 2 puñetazos. El boxeo claramente no es el fuerte de Xiaoen. En ese momento, el hermano Jin lanzó otro puñetazo. Xiaoen entonces aprovechó la oportunidad para abrazar su cintura. Luego rápidamente sacó unas tijeras y apuñaló. Desafortunadamente, sus pequeños trucos no fueron suficientes para impresionar a nadie. Jin He lo echó. Lo agarró del pelo y empezó a golpearlo con fuerza. Afortunadamente, cuando el hermano Jin estaba a punto de irse, Xiaoen aprovechó la oportunidad para desatar la bolsa que llevaba alrededor del cuello. Luego golpeó la mancuerna con fuerza. Enfurecido, Jin He lo pateó nuevamente. En este momento, Xiaoen es como un saco de boxeo. Afortunadamente, lo esquivó a tiempo. El fuerte golpe de Jin He también aterrizó en la mancuerna. Él gritó de dolor. Xiaoen aprovechó inmediatamente la oportunidad. Se lesionó el pie con unas mancuernas. En ese momento, el hermano Jin rápidamente pidió misericordia. Él afirmó que era simplemente un empleado. El verdadero culpable de todo esto es Xiao Xi. Pero Xiaoen ya lo entendía todo. Luego otro golpe. Se lesionó la otra pierna. Y el propósito de hacerlo. Se trata de asegurarse de que nunca más pueda boxear. Por otro lado, el padre de Xiao Xi. Planeo organizar el traslado de mi hijo a una escuela en el extranjero. Él también trajo personalmente a Xiao Xi a la escuela. Exámenes finales. La razón para hacer esto, en realidad, solo es para proteger sus propios logros políticos. Sin embargo, justo cuando comenzó el examen, en ese momento, Xiaoen entró con un extintor de incendios. Primero miró fijamente a Xiao Xi. Luego hablaron de los acosadores escolares que participaron ese día. Fueron derrotados completamente.
La maestra quedó atónita por lo que vio. Deberían llamar a la policía inmediatamente. Después de que Xiaoen se ocupó de los secuaces. Para entonces estaba completamente exhausto. Pero aún así caminó lenta y deliberadamente hacia Xiaoxi. ¿No te pedí un favor? Comencemos. En ese momento, Xiaoxi dejó de luchar. Prepárate para el golpe final de Xiaoen. Pero enfrentarse a antiguos amigos. Xiaoen realmente no pudo atreverse a hacerlo. En lugar de eso, descargaron su ira en las ventanas de la escuela. No podía comprender cómo habían llegado las cosas hasta ese punto. Hasta este punto. ¿Es realmente tan difícil estudiar duro? Esa noche, Xiaoen fue a visitar a Xiao nuevamente. Bajó lentamente la cabeza. En ese momento, una luz dorada brilló. Resultó que Xiao se había despertado. Viendo esta escena, Xiaoen no pudo evitar sonreír. Desafortunadamente, todo esto era solo la fantasía de Xiaoen. Cuánto anhelaba volver a los días en que los tres eran amigos. Iban y volvían de la escuela juntos, charlando y riendo juntos en clase. Lamentablemente eso es imposible. Después de terminar sus exámenes, Xiaoxi fue enviado al extranjero por su padre. Al principio, el padre de Xiaoxi planeó darle a Xiaoen, reportado al centro de detención juvenil. Sin embargo, después de ver el vídeo de su hijo, al final, no tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo. El asunto se resolvió a cambio de que Xiaoen se transfiriera a otra escuela. Pero esto está lejos de terminar. El padre de Xiaoxi confió en sus derechos. También obligó a todas las escuelas de la ciudad. Todos se negaron a aceptar a Xiaoen. Afortunadamente, todavía hay una escuela dispuesta a admitir a Xiaoen. Esta es la infame escuela secundaria Enzo. No es solo la peor escuela. Y Xiaoen está en la peor clase. Xiaoen se sentó tranquilamente en su asiento. En ese momento, un compañero de clase se acercó. Provocar abiertamente de esta manera. Al ver esto, Xiaoen no lo creyó en absoluto. La otra parte gritó que le iban a destrozar la boca. Pero en la opinión de Xiaoen, esta amenaza no es nada en absoluto. Luego sacó un bolígrafo y miró fijamente a la otra persona. Y el nuevo viaje de Xiaoen está a punto de comenzar. La historia termina aquí. Por favor, dale me gusta al vídeo si te gusta. Sígueme. La próxima vez habrá más contenido emocionante.